Bueno, ¿El Padre o el Hijo? Sí. pues es que es el mismo, es Dios. Sí. Ambos son responsables de enviarlo porque es el espíritu de los dos. El Hijo ora al Padre. En el primero sí vemos, el Hijo ora al Padre, el Padre da el Espíritu Santo mora en el creyente. Pero aquí lo vemos también. El Espíritu manda, Jesucristo envía al Espíritu desde el Padre. Son uno. Dios en tres. Y siempre va a ser. Claro. Sí. Alisa, dices que manda, dijiste ahorita que manda Dios al Espíritu al creyente. Uh-huh. ¿Y por qué también nos han dicho siempre que todos tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros? Uh-huh. Entonces, ¿Qué? pues es que dices que el Padre manda al Espíritu Al creyente. al creyente, no todos somos creyentes, y yo entiendo que todos tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Todos los creyentes. No, No, hombre. No, hay gente porque poseída. así también nos enseñaron también ahí que decía No. bueno, decía que todos teníamos el Espíritu Santo, todos, porque tenemos el soplo. Lo que pasa es que no con... Es el Espíritu Santo. No. Y que cuando no crees en el Señor Jesús, eso es porque tú no has alimentado al Espíritu. Dios de mi vida, no sé, yo Eso- nunca lo había oído. Pues eso También no, sí es cierto, ajá, sí. Qué horror. que no alimentas al Espíritu y entonces el Espíritu está apagado, ¿no? Mm. Pero cuando tú Que se va. empiezas... No. No, eso no. No sé, es- A ver. Pero cuando tú empiezas a... ¿Es la misma leer razón? La palabra y todo, entonces el Espíritu reaviva. No. Ah, sí me acuerdo. Es un acto soberano de Dios. No depende de nosotros. Siempre. Es un acto soberano de Dios. Además, hay gente endemoniada, aún hoy. Y el Espíritu Santo no comparte con nadie más que él solo. Por eso es igualmente falso eso de que los cristianos necesitan liberación. No es cierto. Pues también como lléname, ¿no? Lléname más No, del Espíritu ¿quieres Santo. llenura? Ponte a estudiar la palabra. Eso es otra cosa. Pero eso no es que es una llenura diferente. Es para el impulso del Espíritu. Sí, es cierto, porque eso es una blasfemia, porque están haciendo como menos al Espíritu Santo, porque ya me acordé, porque lo hacían con el ejemplo del gimnasio, que decía que cuando de repente tú estás haciendo ejercicio, de repente te pones en forma y todo, y de repente dejas de ir al gimnasio y no pasa nada, ¿no? O sea, el primer día no pasa nada, pero constantemente si no vas, empiezas ya otra vez como que a... Al llenarte. Ajá, exactamente. Y que dice que lo mismo es en la cuestión espiritual, que porque dice que es la carne y el espíritu que se oponen entre sí. Ajá. Si tú no alimentas al espíritu, el espíritu se hace chiquito, Sí. y la carne, pues, o sea, literal, de una patada, pues ya. Y entonces, ¿qué onda, no? Lo que pasa es que hay muchos errores doctrinales en ese tipo de lugares. Una cosa es el antropocentrismo, el que el hombre es el que decide, que Jesucristo está ahí pidiendo entrar y el hombre decide. No es cierto. Dios es soberano, el Padre, el Hijo, el Espíritu es soberano y entra. Y si no, pregúntenle a Pablo, pregúntenle a Jonás. No, Dios hace. Y otra cosa, vimos, el Espíritu Santo sella, es el sello. ¿Saben lo que es ese sello? Cuando en la antigüedad se enviaban papeles, había un anillo y se ponía cera y ponía el sello. Ah, sí, ¿Ok? bueno. Ese sello es indeleble. Por eso no se pierde la salvación, porque en el momento en que Dios nos eligió, nos predestinó, llega el momento de la salvación, nos unge con el Espíritu, nos sella, y el Espíritu nos aplica el sacrificio de Cristo, la justificación, la santificación, y nos lleva, a perseverar hasta el final. Nunca vamos a perder la salvación. Nunca se pierde. ¿Ok? Es que no lo siento. Eso es otro rollo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Vemos cómo Dios es 3 en 1 y es 1 en 3. ¿Sí? Está en perfecta igualdad, en perfecta unidad. Es un solo Dios, son 3 personas. Insisto, no lo vamos a entender a cabalidad, pero ya está revelado en la Biblia. Y creo que con esto que hemos visto ya decimos, ¿sí? ¿Qué errores y herejías hay en relación con ello? Triteísmo. ¿Qué es? Quien dice, como los testigos de Jehová, que cree que
que ese es el error de los cristianos, supuestamente, que dicen son 3 dioses diferentes. No, ya vimos que es un solo Dios. El mensaje es consistente. Y siempre argumentan, es que no lo entiendo. Y como dice bien Paul Washer, a ver, ¿entiendes cómo funciona la electricidad? No. ¿Entonces vas a vivir a oscuras? No, porque es una realidad. Lo mismo sucede con ello. No son 3 dioses independientes. Son tres personas, un mismo Dios, solo que diferentes personas, en igualdad, con los mismos atributos y en unidad. ¿Ok? A mí un testigo de Jehová me dijo, dice, ¿por qué si le puedes pedir a Jehová, por qué le pides a Jesucristo, Jesús? Sí. Y también ahorita me acuerdo, ¿no? Bueno, por todo lo que estamos viendo, que dice Dios que su pueblo se perdió por falta de conocimiento. Exactamente. Otro error o herejía es el que se le conoce como monarquianista, sabeliana o modalismo, que es el que les decía, de que es un Dios que cambia de modalidad, que de repente adopta la forma de Dios, de Padre, de repente de Hijo, de Espíritu. Lo vimos en el bautismo, es uno solo de los ejemplos, haría imposible ese pasaje. No son máscaras, no son modalidades, no es que se adaptó de una forma, no, son 3 personas diferentes, ¿ok? Otro error, arrianismo. ¿Qué es lo que dicen? Que dicen que Jesús y Dios y el Espíritu Santo no son Dios en un sentido pleno. Ya vimos que no. Ya vimos que incluso la palabra misma dice como en Jesucristo habita la plenitud de la deidad. Habla del mismo Dios con los mismos atributos. Incluso hay veces que uno se menciona antes y otro después. Pero finalmente es el mismo Dios. Es el mismo Dios, ¿sí? Adoptismo. Esta es otra herejía. Que esta habla de que Jesucristo fue creado. Habla de una cuestión de una creación biológica, es decir, una preexistencia del Padre y una generación del Hijo. ¿Ok? Lo que realmente revela la Biblia, porque la Biblia sí habla de una generación, pero es una generación eterna. Siempre ha existido el Hijo. Siempre ha sido así. Están diciendo que él fue consecuencia de algo y no la causa de todo, ¿no? Como lo vimos. ¿Cómo? O sea, que ahí entonces estarían diciendo que más bien Cristo fue consecuencia de Ajá. todo y no la causa. Y no la causa de todo, exactamente. Hay veces que la Biblia lo refiere como el primogénito o el unigénito, y se refiere también a una primacía en cuanto a la creación, en cuanto a todo lo creado, ¿ok? No se refiere a un origen biológico. Ahora, sí hay una generación eterna. O sea, sí hay una generación. ¿Por qué? Porque la Biblia lo deja ver. De hecho, si se fijan en Miqueas 5:2, dice que de mí, enviaré de mí al Señor, ¿sí? Pero eso no es que se ha creado, ¿sí? Sino que siempre existió así, ¿ok? Las 3 personas son Dios con todos los atributos, pero es una cuestión meramente funcional lo que se refiere. Es una subordinación económica, como se le llama, ¿sí? Pero es el mismo Dios con los mismos atributos, con las mismas características, en una unidad. Son 3 personas, son uno en naturaleza o esencia divina. Tienen cualidades, personas distintas, como lo vimos, pero siempre se van a relacionar en igualdad y en unidad, ¿sí? Siempre están en lo mismo. La realidad es que Dios es uno en esencia o naturaleza y Dios es 3 personas. Dios es 1 y Dios es 3. Nada más que diferentes cosas. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya vamos a concluir. Ya no llegamos a donde... Pero, les voy a leer algunas cosillas nada más para ya concluir, ¿ok? Vimos que los atributos es algo que Dios habla de sí mismo que es verdad. Y esa verdad es verdad de las 3 personas, ¿ok? Esta es una doctrina fundamental del cristianismo. Es fundamental y nos separa de todo lo demás. De todo lo que no es cristianismo. Y aún hay unos que se equivocan, pero bueno.
esta es una doctrina esencial. No es para entenderlo porque sigue siendo un misterio, pero ese misterio es simple y sencillamente entenderlo como está revelado, aceptarlo por fe y vivirlo por fe. ¿Sí? En su momento ya veremos acerca de Jesucristo y del Espíritu Santo algunas particularidades de la persona, ¿ok? De su obra, de lo que hace, etc. ¿Sí? Esta es nuestra confesión de fe, la Confesión Bautista de Fe de 1689, capítulo 2, párrafo 3. Se los leo para que vean cómo después de mucho debate se llegó. ¿Sí? En este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo, y el Espíritu Santo, de una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Se los leo para que lo puedan repasar. Antes de que surgiera el catolicismo, ya habían estos debates. Entonces se dio el credo atanasio, que nos puede ser de mucha utilidad. Adoramos a un solo Dios en Trinidad, y Trinidad en unidad, sin confundir las personas, ni dividir la sustancia, porque es una la persona del Padre, otra la persona del Hijo, y otra la del Espíritu Santo. Mas la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es toda una, igual la gloria, coeterna la majestad. Así como es el Padre, así el Hijo, así el Espíritu Santo. Increado es el Padre, increado es el Hijo, increado es el Espíritu Santo. Incomprensible es el Padre, incomprensible es el Hijo, incomprensible el Espíritu Santo. Eterno es el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres eternos, sino un eterno. Como tampoco son tres incomprensibles, ni tres increados, sino un solo increado y un solo incomprensible. Así también el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. El Padre por nadie es hecho, ni creado, ni engendrado. El Hijo es solo del Padre, no hecho ni creado, sino engendrado. El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, no hecho ni creado, ni engendrado, sino procedente. ¿Quedó claro? Vamos a dar gracias. Gloria a Dios que ya no llegamos. Bueno, ya vamos a seguir. Ya atravesamos un atributo complicado, pero creo que valió la pena. Vamos a dar gracias al Señor.